Esperemos, señores, que se encuentren bien todos. Estamos por aquí para hablar un poco del rapto o del arrebatamiento. Y nada, señores, vamos a hablar de eso y vamos a fluir. Vamos a fluir. Sí. Sobre ese tema. No se olviden darle like, mi gente, por favor, ayúdenos con eso, Sí. para que YouTube pueda recomendarle el video a más personas, porque así es que el algoritmo de YouTube funciona actualmente. No es porque queremos el like, porque queremos, es para que ayude al canal a que sea recomendado por otra persona que quizás no ha visto los videos y así. Ajá. Ustedes nos ayudan con eso para que YouTube pueda recomendárselo a esa persona. Bueno, señores, ustedes saben que nosotros aquí pensando, el mundo lleva alrededor de, vamos a decir, lo que nos dice el calendario gregoriano. Llevamos 2022 años bajo la ley, todo. Pero si nos vamos más para atrás y nos fijamos en el calendario que tienen los judíos, ellos creo que van por el 5000 y algo. El año 5000 y algo van los judíos. También bajo la ley. Saludo a Paul Salazar. Saludos, hermano, ¿cómo te encuentras? Sí, saludo por allá en Panamá. Entonces, cuando Jesucristo vino aquí a este mundo, y eso todos nosotros lo sabemos, que Jesucristo vino aquí y ya aquí existía un reino, y Él vino hablando aquí de otro reino, que existía otro reino, que es el reino de Dios. Entonces nosotros los otros días pensando y analizando ese tema, dijimos, ven acá, pero nosotros llevamos muchos miles de años, no voy a especificar porque yo no creo que nadie sepa con exactitud. Llevamos muchos miles de años nosotros bajo un señor, gobernándonos un señor, y nosotros aquí no hemos visto un cambio para nada. Siempre lo que usted ha visto ahora, eso pasaba antes. En el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesucristo. Lo mismo. Lo que pasa es que ahora hay como, ¿sabes qué? Hoy en día todo el mundo es una cámara. Te graban y te suben. Y tú te enteras de cosas que, oh, mira, pero entonces nos enteramos así de, pero eso siempre ha pasado. Producto del reino que está establecido. Sí. Entonces nosotros aquí hemos visto eso, hemos visto hambruna, peste, hemos visto guerra, muerte, asesinato, atraco, enfermedades y montones de cosas que se pueden mencionar. Hemos visto aquí en este reino. Entonces, yo de mi parte
si yo hubiese estado en aquel entonces con Jesucristo cuando vino predicando, yo le hubiese dado la oportunidad a ese reino que él dice. A ese reino que Jesucristo venía aquí predicando, porque todos sabemos eso. Jesucristo no vino aquí por venir aquí. Exacto. Sino que él vino con un propósito, y el propósito es predicar el evangelio del reino. Eso yo no me lo he inventado, eso está en la Biblia. Porque la persona, cuando tú le hablas de un Señor que te rige, creen que es una gente, Una entidad. una entidad. Señores, a nosotros nos rige un Señor. Un Señor aquí sabe de nosotros. Un Señor sabe de nosotros aquí. Un Señor sabe de nuestros hijos. Un Señor aquí sabe de nuestras posesiones, de nuestros bienes y de lo que sea que usted piense o quiera obtener en este mundo. Hay un Señor que sabe de eso. Pero ese Señor, tú nunca lo has visto. Nunca lo hemos visto ese Señor. Nunca le hemos visto la cara, su rostro. No. Nadie lo ha visto a él. Ni los mismos que le sirven lo han visto. De una forma literal. Pero hay un Señor que sabe de nosotros aquí. Es como lo que estamos hablando esta mañana. Que esto es un rey. Aquí es un reino. Aquí en la tierra es un reino. Pero las personas cristianas piensan que existen dos reinos más. Independientemente de este, del que estamos viviendo, porque a este ellos le llaman el reino terrenal. A este reino. Existe el reino de las tinieblas, que está abajo en el infierno, como los cristianos entienden eso, así lo entienden literal, que está abajo de la tierra. Sí. El reino de las tinieblas. O sea, Satanás con su reino. Entonces allá arriba, arriba en los cielos, se encuentra el reino de Dios. Y aquí hay otro reino. Reino terrenal, le dicen. Y ellos piensan que hay guerra de los ángeles de arriba, que te protegen a ti, que no dejen que las cosas malas te pasen. Intervienen y cosas así. Sí, intervienen. Exacto. Entonces, caliente aquí, mano. Entonces los cristianos piensan eso, señores, de una forma literal. Y de una forma literal no es. Y yo no creo que yo me vaya a cansar de decirlo. Sí. De que no es literal. No son algunos versos. No son algunos versos que son simbólicos, que dicen. Son simbólicos. No son algunos versos. Es completa. Toda la palabra bíblica son metafóricos. No es eso. Entonces, volviendo atrás a lo del reino, entonces, ¿por qué nosotros no le damos el chance? La persona. Nosotros mismos, al reino que hablaba Jesús. Sí, porque él viene aquí hablando de ese reino y que ese reino va a llegar un tiempo que ese reino iba a venir aquí a la tierra a reinar. Y así que lo tienen muchas personas. Que el reino de Dios, cuando Él venga, va a venir aquí a reinar a la tierra. Pero ese era lo que Jesús venía aquí hablándole a los hombres y a
y a los gentiles cuando escuchaban eso, Ujú. que él venía predicando el evangelio del reino y que ese reino de su padre va a venir aquí a la tierra a reinar para siempre. Ujú. Así que lo entendemos muchos de los cristianos y muchos de los que estudian la Biblia, muchos teólogos dicen eso. Y tú sabes que yo, los otros días, yo estaba pensando en mi ignorancia. Yo pensando en mi ignorancia, te dije a ti, llegará el momento en que gente de nuestro propio país van a decir que como que se sientan avergonzados de que dos personas como tú y como yo compartamos como la misma nacionalidad. Yo pensé eso los otros días. Sí, Lo sentí en mi alma. Pero no estoy hablando de hoy para mañana. Pero lo sentí porque la gente, cuando piensa algo y le dice lo contrario, la gente se ofende. La gente se ofende grandemente. sí, Sí, y yo sentí eso los otros días. Pero eso no importa. Estamos aquí nosotros para que ustedes sepan de qué se trata todo esto. De qué se trata todo esto. Que yo quisiera estar equivocado muchas veces. Y muchas veces uno ni quisiera estar como en esta posición. sí, Pero a nosotros nos gusta esto, investigar aquí en la Biblia, leer la Biblia, estudiarla, y nos gusta eso. Entonces aquí estamos, señores, para compartir con ustedes sobre lo que nosotros pensamos del rapto, que literalmente el rapto no, esa palabra no está en la Biblia. Rapto. No sé quién se inventó eso. Quizás fue un sabio que dijo lo que significaba arrebatamiento. Vete tú a saber seguramente en griego. ujú, Y dijo que es rapto. De una forma literal. Entonces hay muchos de los mismos cristianos que no creen en eso. sí. Pero esos son nuevos de ahora. Antes todo el mundo creía en eso. Sí, porque eso siempre han venido, desde que yo soy niño, han venido hablando de eso. De que Jesús va a venir para acá a llevarse a su iglesia de una manera como de un arrebatamiento. Y así la han creído todas las personas que se congregan en una iglesia. Sí. Exactamente. Entonces, lo que nosotros decimos aquí, señores, no es algo como la verdad absoluta de todas las cosas. No, porque somos dos seres humanos y nos podemos equivocar en algo. Hay muchas cosas, como nosotros siempre decimos, de la Biblia que nosotros no las sabemos. Pero algo estoy seguro yo, que cada vez que yo escucho a alguien, un pastor, yo lo que digo, ven acá, pero es que ellos no entienden. Los pastores que ustedes ven hoy en día, esas personas, ellos son solamente puro etiqueta y protocolo. Ellos nada más son eso. Eso es como el dicho, tú eres mucho espuma y poco chocolate. Así son ellos. Protocolos, puros protocolos. Son los pastores que tú escuchas hoy en día. Entonces, nosotros, gracias a la vida, y tú que me estás viendo, tienes la facultad de saber leer y estudiar la Biblia.
tú que me estás viendo. Y nosotros debemos de estudiar la Biblia nosotros. No dejar simplemente a alguien que tú pongas tu confianza en una persona a que te la lea. Está bien, si tú quieres ir a un sitio, a tú conocer personas que son amigos tuyos y todo eso, y que tú la pasas bien chévere con ellos, que me divierto, y está bien, no hay problema con eso. Pero lo que yo no veo es un bien. Es que así vamos a seguir en este mundo, va a seguir esto. Entonces, vamos a estar bien solamente un grupito, señores. Aquí en este mundo es así. Es un grupito que tenemos que estar bien nada más. Sí, los escogidos. Es que como te estamos diciendo, de eso de la etiqueta y protocolo. Para una persona, nosotros creemos y entendemos que para una persona hablar de estas cosas, no necesariamente venir por aquí y vestirse de una manera para que la persona vean que es de, pues mira, está bien vestido, pues así que se tiene que predicar el evangelio. Y nosotros no vamos con eso porque para la persona hablar de esto, no necesariamente se necesita tener una etiqueta y protocolo. En eso que ellos se basan. Exacto. Y por eso, y eso es lo que le ha servido a ellos, es de no entender nada. Miren, señores, cuando usted lea su Biblia y usted esté estudiando su Biblia, piense que lo que usted está leyendo no es literal. Lo que usted está leyendo no es nada literal. Y no es que, yo no entiendo eso, déjame yo dejarlo así porque es que no entiendo. Y yo no tengo el tiempo de yo meditar eso. Porque hay gente que no tiene tiempo de meditar. Y lo dejan así. Entonces nosotros aquí, señores, para empezar esto, vamos a aquí empezar, para no quitarle más tiempo, sí, a empezar a leerle aquí en Mateo capítulo 24. Versículo 1. Sí, vamos a comenzar de ahí, pero sí, antes de que comencemos a leer eso, señores, como le venimos diciendo anteriormente, Jesús venía aquí hablando de un reino, sí, dentro de un reino establecido ya de leyes. Entonces, ese reino que él venía aquí hablando, iba a llegar un momento de que ese reino que él venía aquí hablando y predicando y anunciándole a la gente, ese reino iba a venir aquí a reinar a la tierra. Ajá. Pero primeramente, antes de que ese reino que él venía aquí anunciando y pregonando y diciéndole a la gente reinar, tenía que destruirse o abolirse un reino que esté establecido ya. Eso es la lógica. Para venir a reinar un reino ya establecido, ya venir otro reino, tienen que quitarse el que está establecido y venir el que se le viene anunciándole a la gente. Sí. Entonces, aquí en Mateo 24, señores, vamos a leerle eso a referencia de lo que le estamos diciendo, lo que Jesús aquí venía anunciándole a la gente. O sea, Mateo 24, versículo 1. Vamos a leer eso y vamos a meditar y a pensar y a escudriñar un poco ahí. ¿Qué es lo que se está tratando de hablarte aquí, que Jesús está hablando? Según lo que está escrito aquí en Mateo. Y así, mi gente. Sí, vamos a comenzar. Sí, Mateo 24, si usted tiene su Biblia o su apunte, señores, apúntelo.
Sí. Y si no tiene tiempo ahora mismo de estar leyéndolo, usted lo apunta y después cuando tenga tiempo, usted entonces la lee. Dice así: cuando Jesús salió del templo. O sea que esa palabra de templo, señores, no es literal. No es que Jesús va a salir de un templo como de una iglesia porque así que lo tienen y lo explican muchas personas. Que él salió de una casa y así. Eso no es literal. Eso te está dando referencia a lo que está establecido aquí ya. Sí, pero ahí, tú sabes que, ahora que tú hablas de eso, cuando nosotros decimos que no es literal, no es para que algo se acomode a mí o a nosotros. Nosotros desechamos lo literal. Hace mucho empezamos desde cero. Inclusive cuando empezamos el canal, pensábamos todavía, como muchos piensan, que son algunos versículos que son metafóricos o Sí. simbólicos, como le llaman, pero es completa. Y siempre no entendíamos cosas, decíamos, pero esto es imposible ahí. Hicimos un video que Jesucristo nunca dijo eso, entonces por eso es que hay muchos líderes que dicen que eso lo añadieron fulano, que fue. Ok, aquí no estamos en ese juego. Ok, sigue diciendo. Exacto. Entonces, aquí, Mateo 24:1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea que hay un templo, o sea que vamos a poner que esto sea el templo, esto aquí, que viene siendo como una casa, ¿verdad? Entonces, te dice aquí, para mostrarle los edificios del templo. O sea que el templo tiene edificios, y si lo comparamos con esos edificios, viene siendo que ese templo, esta casa, se rige por leyes. Sí. Y que en este caso le están diciendo que son edificios del templo, te dice. Después en el versículo 2 dice: respondió él. ¿Quién es él? Jesús. Y les dijo: ve todo esto. O sea que él está diciéndole ahí en esa parte que ellos le muestran. ¿Tú ves este sistema? Sí, se podría decir así. Exacto. Ustedes ven este sistema que ustedes ven hoy en día. Este sistema que nos está rigiendo. O este reino. O este reino. Para que no piensen que uno quiere decir lo que uno le da su gana. Exacto. Este reino, se está hablando del reino. ¿Por qué, señores? Porque recuerden ustedes que Jesucristo vino aquí hablándole a la gente y a los hombres de otro reino que no era este. Ok, para que cojamos el flow. Y ¿cómo que se dice? Y no se pierda la gente. Y no lo perdamos. Sí. Entonces dice, respondió él y le dijo: ve todo esto, este sistema establecido ya de ley y este reinado. Sí. Este reinado, ustedes ven este reinado. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea que aquí estamos viendo que él se está refiriendo a los edificios que están en el templo. Sí. Y este es el templo, aquí esta casa es un templo. Y los edificios viene siendo la ley o el reinado que ellos le dijeron a él. Eso es en una forma de metafóricamente se lo estamos trayendo de esa manera, pero ahí te está hablando a ti, pero ahí me está diciendo que no es la manera como te me están explicando. Aquí me están diciendo que es de un templo. O sea que no es literal de la manera como está escrita ahí. Entonces, él le dice: ve todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Uh-huh. Dando de referencia a lo que está en el templo, a lo que está aquí establecido. Sí. ¿Verdad? El versículo 3. Aquí es muy interesante, mi gente, porque aquí Jesús, vamos a leérselo mejor. Dice, sí, pero tú sabes que
muy interesante y algo que queremos señalarle, de que eso no pasó el mismo día. Eso no fue el mismo día. Eso no fue el mismo día que pasó eso. Porque la Biblia es bien específico. En Juan capítulo 8 te dice a ti en la mañana y después te dice a ti en las tardes. O sea, dándote a entender a ti como que más o menos que fue como el mismo día. Pero aquí te dicen a ti, o sea, que ellos le preguntaron a él. Le señalan los edificios del templo y quedó ahí. Pero ellos siempre venían escuchando a Jesucristo hablando de ese reino. Exacto, como estoy diciéndole que él venía aquí hablándole a la gente y diciéndole a la gente que ese reino que está establecido aquí algún día va a ser destruido para que el reino de Dios venga aquí a la tierra a reinar. Entonces hemos visto en aquel entonces, vamos a trasladarnos en aquel entonces. Mira acá, pero tú me estás hablando a mí de un reino que va a venir a reinar aquí, pero ¿y cuándo va a ser el terreno? Porque aquí estamos en un reino ya. Bajo el maligno, dice Juan. Exactamente, estamos bajo de un reino. ¿Cuándo es que tú estás diciendo que va a venir eso? ¿Cuándo que va a venir eso, ese reino a reinar? Sí. Entonces aquí, en Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Vamos a pararlo ahí, hay una coma. Le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que él venía anunciando, mi gente. La que él venía diciéndole a la gente que va a venir un reino aquí a reinar, pero el reino que va a venir a reinar primero tiene que ser destruido, el que está establecido en la tierra. Sí, que cuando pasarán, o sea, esa destrucción del reino que nos rige a nosotros. Exacto. Porque él le acaba de decir a ellos, o sea, siempre le decía que estos edificios que ustedes ven y todo esto no quedará piedra sobre piedra. Pero estamos hablando aquí, señores, no de una manera literal, porque hemos explicado muchas veces qué es lo que es piedra. Porque a Moisés se le dio la ley en piedra. O sea, ellos se están refiriendo a las leyes establecidas en el mundo. Porque se está hablando ahí de un reinado, y ese reinado es el sistema que nos rige hoy en día. Y nadie está por encima de eso. Entonces aquí ellos le están hablando a Jesucristo de lo que él venía anunciando y que va a tener fin, algo va a tener un fin. De lo que eso fue lo que dijo Jesucristo. Exacto, va a tener un fin. Y yo escuchar a Jesús decir eso, yo le voy a decir, ok, está bien lo que tú me estás diciendo, ahora dime cuándo van a hacer esas cosas. Espérate, no, escucha, en el Viejo Testamento a ellos se les dice que es eterno, pero no me crean. Al tú siempre escuchar a alguien que te dice a ti que es eterno, un reino eterno, que no tendrá fin, que no va a tener fin, de leyes aquí para regir a la tierra, y tú siempre has escuchado que es eterno para siempre, entonces venga un tipo y te dice a ti, papá, va a tener un fin, este reino que tú estás viviendo va a tener un fin. Entonces ya tú vas a sentir curiosidad, ¿cuándo es que va a pasar esa cosa entonces? ¿Cuándo es que va a venir ese fin? Sí, porque yo tengo entendido que es eterno, y así estaba escrito, que es eterno. La misma Biblia a mí no me deja mentir. El pastor no me deja mentir a mí. Exactamente. Entonces aquí ya ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? O sea que aquí ya cuando le están preguntando, le están dando referencia a que esa venida era del reino que él venía aquí hablando, que iba a venir aquí a reinar. Y después te dice, y del fin del siglo. Sí. Dando referencia a lo que él está diciendo en el capítulo 24:1, que va a ser destruido. Pero siglo es
reino. Miren a Dulcín, que lo cogió literal. Velo ahí. ¿Por qué? Porque él quedó, vamos a decir, en vergüenza y mal ante su público que cree en él. ¿Por qué lo coge literal? Él, oye, como que lo coge. Algunas cosas son simbólicas, pero otras son literales. Es completa que no son literales, papá. Y siempre van a estar en esa. Siempre, todo el tiempo. Ok. Siglo significa reinado. Reino aquí. Eso es lo que le está hablando a él. Porque no un tiempo determinado. No lo tome de esa manera porque no va a entender nunca. Exacto, porque si es un tiempo determinado, entonces Jesús aquí, él se equivocó, habló mentira. Porque han pasado muchos siglos. Sí. Han pasado. Exactamente. Entonces ellos le están diciéndole a él cuándo va a pasar todas esas cosas y del fin del siglo. O sea, refiriéndose a este reinado. Porque tú sabes que Jesús representa el reino de los cielos. Por eso le dicen la señal de tu venida. Del reino que tú venías aquí hablando, que va a venir aquí a la tierra a reinar. Y por eso es que siempre le vivimos diciendo que Jesús no es un tipo. En mi país les indica el balbú. Él no es un tipo. Jesús no es un tipo. Por eso te di de ejemplo de que de ti sabe, en este mundo sabe de ti un Señor y tú nunca lo has visto. Entonces Jesús no es un tipo. Jesús es más grande que eso. Exacto. O sea, tú sabes que de ti sabe un tipo aquí que tú nunca has visto y que tú tienes que ir a un sitio para que él sepa de ti y te diga a ti qué es lo que tú tienes que hacer. Y si no te sujeta, entonces te castiga. Hay veces que él te pone a ti restricciones, que no te le pega a fulano. Cuando las personas van y ponen orden de alejamiento, ¿quién tú crees que te lo está dando a ti ese orden de alejamiento? El vecino. El señor de este reino. El vecino que te está dando a ti esa orden de alejamiento. Es un señor que lo está dando. Esa orden de alejamiento, que tú no te puedes acercar a aquella persona. Y si pasa y él se da cuenta, tú sabes lo que te va a pasar. Te castigan. Entonces, a eso es que decimos que el Señor, si tiene problemas con lo que sea, Él es que te resuelve. Ese Señor. Entonces, Jesús es el Señor, como está escrito en tu Biblia. Exacto. Es el Señor, pero no que es un tipo. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que Jesús no es un hombre en sentido literal, para que pueda comprender. Porque si no entienden que es un hombre, metafóricamente están perdidos. Y si no entienden tampoco que es el pecado, menos. Vamos a seguir leyendo. Sí. ¿Por dónde fue que nos quedamos? Estamos en el versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Sí. Entonces ellos le dicen a él, ¿cuál señal habrá? De tu venida. Exacto. Señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Es como lo estamos diciendo. Que ellos le están tomando de eso porque él venía aquí hablándole a la gente de que este reinado iba a tener un fin y que iba a venir a reinar el reino de Dios en la tierra. Por eso que le dice, ¿cuándo habrá la señal de tu venida y del fin del sistema establecido de leyes? Sí. Entonces, ¿cuál verso era que tú querías? ¿Cuál más que era leer? Entonces, hablándote a ti de, ¿cómo se llama esto? Del arrebatamiento. De la tribulación, señores. O sea, que aquí en ese capítulo de 24, queremos que ustedes entiendan, mi gente, que el capítulo 24 del 1 al 3 se está refiriendo a lo que Jesús está hablándole a la gente y predicando del reino de Dios
el evangelio del reino, que ese reino va a venir aquí a la tierra a reinar, pero primero tiene que ser destruido un reino aquí establecido ya. Eso que no quiero que ustedes, queremos que ustedes entiendan qué es lo que estaba hablando ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, entonces aquí, para ganar tiempo, no lo vamos a leer. Entonces aquí, desde el verso 4 hasta el 13, Jesucristo está diciendo ahí, o sea, le dice que tengan cuidado que no le engañen y todo eso, que vendrán muchos en el nombre de Él. Muchos se correrán de aquí para allá, de allá para acá, muchos se tropezarán uno con otro y todo eso. Entonces, pero para que todo eso pase, será por causa de algo. Por causa de, vamos a decir, de predicar el evangelio del reino. lo que Jesús aquí vino aquí hablando. Por causa de eso, no es por causa de nada que va a pasar la tribulación. Hay muchos cristianos que no creen en tribulación. Sí. Hay otros que no creen en el rapto. Entonces nosotros en el en vivo pasado dijimos y lo mantenemos en pie, de que si es de una forma literal, el rapto, como los cristianos lo creen, entonces no existe tribulación, no lo existe. Y dijimos en el en vivo que lo del rapto quiere decir otra cosa que no hemos entendido nosotros. Eso fue lo que nosotros dijimos. Entonces, ahora queremos aquí nosotros seguir leyendo con ustedes Mateo 24, ¿verdad? 24, verso 14. Entonces, pues como le estamos diciendo, que por causa de, tiene que venir alguna causa para que venga, señores, la tribulación que habló Jesucristo. Uh-huh. Y la tribulación que él habla en el versículo 24-21, tiene, antes de que acontezca eso, mi gente, tiene que ser predicado o hablado, anunciado lo que Jesús venía hablando aquí a la gente y a los hombres. Que dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha visto desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea, eso que está diciendo ahí, aquí en el versículo 14, 24-14, es la causante que va a traer la tribulación que venía aquí hablando Jesús. Dice 24-14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Te dice el versículo 14, 24-14. Entonces, por predicar eso, como dice otro verso que dice que lo aborrecerán por causa de su nombre. Por causa de su nombre, viene siendo eso es lo mismo que se está predicando, lo que se está diciendo aquí en el versículo 14 de Mateo 24-14. Por predicar eso, va a ser la causante de que eso traiga la tribulación que está escrita en Mateo 24-21. Sí, entonces, ¿por qué pensamos lo del rapto, que si es literalmente? Entonces la pregunta es, ¿quién predicará el evangelio del reino entonces? ¿Quién predicará eso? Para que suceda la tribulación. Esa es la pregunta que cualquier persona se puede hacer. Ustedes que no están escuchando, y al leer ese capítulo 24 de
de Mateo te habla a ti claramente que hay una tribulación, pero esa tribulación va a ser por causa de algo. Esa tribulación no va a venir de la nada. No. Tiene que haber una reacción que va a traer ese acontecimiento aquí en la tierra. Exactamente. Entonces, nosotros empezamos a leer de donde los cristianos sacan todo eso, del rapto, que es Pablo. Sí. Lo que se dice de que una mujer sentada en un molino, ¿qué dice? Eso está. Dos mujeres sentadas en un molino, Vamos una a será Vamos a leerlo. Eso está en Mateo 24, versículo 40 al 41. Sí. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Exacto, muchos cogen ese texto para referirse a lo del rapto. El arrebatamiento. Sí, porque rapto esa palabra no está en la Biblia. El arrebatamiento, ahí. Entonces ellos quieren como adjudicar eso a ese acontecimiento, a lo del arrebatamiento, aquí. Sí. Más lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses. Sí. Sí, que vamos a leerlo ahora. Vamos a leerlo aquí con ustedes. Eso está en Primera de Tesalonicenses, mi gente. Capítulo 4, versículo del 13 al 17. Está escrito eso. Vayan apuntando, mi gente, y para que lo vayan estudiando ustedes en su casa. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 13 al 17. Dice Pablo, él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Pero cuando él está hablándote a ti de los que duermen, no son de los que están muertos, literal, en una tumba. No es eso. ¿Quiénes son los que duermen? Recuerden ustedes que él dice en una, despiértate tú que estás dormido. Entonces, no es una persona que está muerta en un sepulcro. Él no está hablando eso, Pablo. Pero ¿quiénes son los que duermen? Exacto. Para que no, sigue diciendo, para que no se entristezcan. Porque si una persona que está muerta no siente ni padece, de una forma literal, está muerto y ya. Sí. Como los otros que no tienen esperanza. O sea, que hay otro grupo que no tienen esperanza. Eso es lo que está hablando Pablo. Sí. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sí. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Exacto. Los muertos en Cristo. Esa es la pregunta. Los muertos en Cristo no son aquellas personas que se murieron siendo cristianos. Esos no son los muertos en Cristo. Y yo sé que muchas personas eso es lo que creen. Sí. Porque lo creen de una forma literal. Entonces, señores, los muertos en Cristo, disculpen, los muertos en Cristo no es la persona que, por ejemplo, si una persona que tú conociste que fue cristiana evangélica y se murió, eso no es muerto en Cristo. Eso no es muerto en Cristo. Exacto. Ok, eso no lo es. Y lo vamos a explicar aquí con la misma Biblia para que la gente pueda entender Sí. de qué es lo que nosotros aquí estamos hablando. Ok. Yo creo que se ve bien, ¿no? Sí, tan así. Entonces aquí nosotros, señores, le estamos diciendo a ustedes que muerto en Cristo no es nada de lo que tú estás pensando como tú lo crees. Muerto en Cristo son las personas que no creen en Él. La persona que no le sirven, que no sirven a Cristo. Esos son los muertos en Cristo. Y Exacto. El mismo Pablo es que habla de eso. Sí. Entonces vámonos a Romanos capítulo 7, verso 6. Para explicar que muerto en Cristo, Sí. que es todo lo contrario a como se nos ha enseñado a nosotros. ¿Qué significa eso? Sí. Romanos capítulo 7, verso 6. Ok. Vamos a leerlo, mi gente. Lo estoy buscando aquí. ¿Qué es lo que significa muerto en algo? Cuando usted está muerto en algo. Muerto en Cristo. Entonces dice lo siguiente. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, dice Pablo. Ellos murieron a la ley, murieron en la ley. Sí. ¿Qué significa eso? Que tú no sirves más a la ley. Eso es lo que te está hablando Pablo. Lo voy a volver a leer para que la gente lo entienda. Y es el mismo contexto. No se está sacando fuera de contexto para nada. Ok, dice así. Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, te dice Pablo ahí. Y te estamos diciendo que muerto en Cristo es que tú no le sirves a Cristo. Tú no le crees. Hoy en día, cuando él le hablaba a Jesús, a ellos, a esos hombres, recuerda que ellos están muertos en Cristo. Exacto. ¿Por qué? Porque no le sirven a Él. Ellos sirven a la ley.
Exacto. Entonces, prácticamente eso viene siendo como una persona que tú le digas o tú le hagas la pregunta que si se puede vivir sin las leyes terrenales. Ajá. Entonces esa persona te va a decir a ti que es imposible vivir sin las leyes. Entonces ya esa persona viene siendo un muerto en Cristo. Sí. ¿Por qué? Porque no cree que podemos vivir como el mensaje, como Jesús lo venía aquí anunciando. En el reino de Dios. En el reino de Dios, porque en el reino de Dios no va a existir tales leyes que juzgan y condenan. Sí. Entonces aquí le quiero leer también Gálatas, capítulo 2, verso 19. Hablándote de eso mismo. Sí. Aquí lo vamos a leer. Dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Exacto. Cuando tú estás muerto en Cristo, significa que tú no le sirves. Tú no vives para Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando te dice a ti en el Tesalonicense que los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero no es de la manera literal como lo creen los cristianos evangélicos. Que si tú, por ejemplo, te muriste, estás muerto y tú tienes, vamos a decir, 50 años muerto, tú vas a salir de la tumba tuya porque tú te muriste. Recuerda que te muriste siendo cristiano. No es eso que quieren decir ellos. No es lo que quiere decir Pablo. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Sino que aquellas personas que no creen, esas personas que no creen van a resucitar, pero ¿a resucitar de qué? De entre los muertos. O sea, hay un verso también que Jesús te habla a ti, porque mucha gente seguro va a estar pensando, ok, ustedes me están diciendo eso, pero hay un verso que Jesús te habla a ti y dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, muerto de esa manera, muerto en Cristo, Ajá. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a ser libre, vivirá, pero de una manera que no te va a regir a ti las leyes, que las leyes establecidas no te van a regir. Ya esa ley no va a ser tu carne. O sea, el que cree en el mensaje que él traía, aunque estuviera muerto, que no, de la manera como está explicándote Pablo, y diciendo Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero, es de la manera como Jesús está diciendo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí. Mira, ajá, vamos a leer, también quiero leer Primera de Pedro, que te dice lo siguiente, Primera de Pedro. Refiriéndose a eso. Sí, a cuando están muertos en algo. Dice de la siguiente manera, señores: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muerto en la carne, que no les sirve más A la ley. a las leyes. Eso es lo que él quiere decir. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Que creen en Cristo. Creen en, vamos a decir, como los cristianos lo entienden, en lo espiritual. Sí. Porque muchos cristianos piensan que la carne son tus deseos tuyos, que si tú te quieres, qué sé yo, lo que sea que tú desees. Wow, yo quisiera comerme tal cosa, o que yo quisiera ir para la playa. Ok. Tus deseos.
Porque eso es lo que ellos entienden literal. Pero cuando ellos entiendan también qué es la carne, los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Que se cumplan las leyes que están establecidas. Exacto. Entonces, cuando tú estás muerto a la carne, es que tú no sirves más a la ley. Entonces, volviendo atrás aquí a Sí, Tesalonicenses. exacto, en el versículo Porque eso, de ahí que ellos se agarran para el arrebatamiento. en el versículo el 17 dice a ti, él te habla a ti los muertos en Cristo resucitarán primero. Exacto, por eso es como paso por paso. Exacto, los muertos en Cristo, pero no los muertos en Cristo que una persona murió siendo cristiana y que pase ese acontecimiento que va a salir de su tumba. No de eso se está hablando ahí. Y ya le explicamos qué es lo que es muerto en Cristo. Lo que no... Exacto, mira, aquí nos escribió Mari. Nos dice exactamente que morir a algo es abandonar esa creencia. Exactamente. Eso es. Entonces, cuando tú te consideras muerto en algo, es que ya tú no crees en eso. Ya tú no obedeces a eso. ¿Entienden? Entonces, me gusta que ustedes están entendiendo lo mismo que nosotros estamos entendiendo. Pero no es de que porque yo me lo creí, no. O sea, que lo buscamos en la misma Biblia que te lo está diciendo. Exacto. El mismo Pablo. Entonces ya tú puedes saber que la gente lo que está creyendo son muchas patrañas de estos líderes que le dicen la cosa literal a la gente. A cualquier cristiano tú le puedes preguntar, ¿qué es un muerto en Cristo? Oh, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, la gente que siendo cristiana falleció y va a llegar un momento determinado desde que van a resucitar, van a salir de la tumba. Sí, primero, de una forma literal. Y de esa forma está errada. Eso no es. Exactamente. Entonces, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, este está hablando a ti, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ok, pero lo que hayamos quedado, ¿de qué? Exacto, porque te dando a ti lo que nosotros hayamos quedado. ¿De qué? Recuerda que si el arrebatamiento, como ellos lo entienden por entendido, pasa primero, no hay tribulación, papá. Por eso que él te lo está diciendo. Sí. Nosotros lo que hayamos quedado, ¿de qué? Del acontecimiento del arrebatamiento, ¿cómo es? La tribulación. De la tribulación, porque Jesucristo dice, no me crean a mí, que serán asesinados. Y muchos de ustedes se entregarán unos a otros. Y serán aborrecidos por la gente por causa del evangelio que se va a predicar. Entonces, Pablo te está hablando a ti, no antes. Él está hablando de después. ¿De qué? ¿Cómo es? De los muertos en Cristo resucitarán primero. De la tribulación. Luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, después te dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. Con los muertos en Cristo, te dice él a ti. Pero ¿y qué significa esa palabra? En el contexto que lo está diciendo, como que serán como se unirán, tío, de que serán unidos, serán uno. Juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. Exacto. Después te dice a ti, en las nubes. Y sabemos aquí, y usted lo puede, el que estudia la Biblia, la palabra de las nubes no es algo como lo hemos acostumbrado a escuchar, las nubes del cielo. Sí. ¿Verdad? Las nubes vienen siendo las personas. Entonces, lo que nosotros logramos entender de eso, de que el arrebatamiento no es nada literal, se lo leímos aquí del versículo donde ellos piensan que la gente va a resucitar desde la tumba y va a salir caminando normal
Eso es lo que ellos creen. Pero esa manera, literalmente así, está errada. No es así. Y hay muchas personas que saben que no es literal. Exacto. Y está bien, ok, tú estás, por lo menos tú sabes que no es literal, pero lo que yo digo es, tú que sabes que no es literal, vamos, avancemos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué es lo que nos quieren tratar de decir? Porque la Biblia está ahí. Y no te lo va a decir a ti de una forma llana y simple. Para que tú supuestamente le entiendas. Bien complicado entender ese libro. Por eso han matado muchas personas aquí en este mundo. Entonces, lo que nosotros entendemos de todo eso, hay personas que no creen en que nada de eso va a acontecer. Sí. De que no va a pasar ninguna tribulación, nada. Hay otros que no creen que tampoco va a pasar ningún rapto, literalmente. Los mismos cristianos, que se deben a su palabra y que tienen que sujetarse. Entonces lo que yo entiendo es que un acontecimiento y después el otro. Es uno adelante y después el otro. ¿El qué adelante? La tribulación. Porque el famoso arrebatamiento no puede ser antes. Tiene que ser después. Y eso es lo que está hablando a ti, primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense. Eso es lo que él te está hablando. No es que va a pasar primero para librarte a ti del problema que se avecina. Exacto. Eso es lo que te está hablando a ti, papá. Él te está diciéndote a ti lo que va a pasar. Por eso que él te dice a ti, después de lo que hayamos quedado vivo, nos juntaremos ¿con quiénes? Con ellos. Te dice a ti, ellos. ¿Y cuáles son ellos? Los muertos en Cristo que resucitaron. Por eso que él lo pone como en orden. Sí. Pero no de que primero, porque ellos ya están vivos. Es como los muertos en Cristo resucitarán primero, luego te dice. O sea que es como por paso. ¿Entienden? Entonces, lo que nosotros entendemos y le estamos explicando aquí es que va a pasar tribulación como nunca antes la ha pasado, te dice a ti la Biblia, y que nunca la ha visto. Es por causa del evangelio del reino que va a traer ese problema, un problema muy grande. Entonces Pablo está diciendo ahí de que los que no creían, vamos a decir así, los que no creían en Cristo, son lo que dicen y creen que es imposible vivir sin las leyes. exacto. Entonces ellos, me imagino que van a pensar en su mente, porque la gente piensa, ven acá, pero nosotros, por eso le dije en el principio, nosotros tenemos aquí 2000 y pico de años, señores, viviendo en este mismo reino y nada ha cambiado. La ley no ha remediado nada en este mundo. Nada remediado. Y yo sé que se va a levantar un sabio de este siglo y me va a decir a mí, hey, pero si la ley aquí, nosotros no comemos vivo, papá. Exactamente, papá, eso es lo que yo quiero que tú pienses, para que dialoguemos. Porque eso es lo que te hace pensar la ley. Porque la ley es la que lo crea y lo resuelve. Entonces tú te encegueces y dices, no, pero es que yo tengo que depender de la ley. Un tipo aquí en el tren hizo con un ataque terrorista, diría. Sí. Se podía considerar, sí, porque claro. Él tiró una bomba de humo y empezó a tirar tiro en un tren. Dentro del tren, donde había muchas personas dentro del vagón. Exactamente. Entonces, ¿qué va a decir una persona? Un sabio, ¿qué va a decir? Ustedes están hablando eso
Y pero mira lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Y cómo esa loquera que ustedes están hablando? Exacto, pero que tú estás culpando a esa persona ahí. Entonces, entonces cuando Jesucristo vino aquí, él iba al asunto, la problemática verdadera, la ley, el problema, la raíz. Porque te dice Pablo a ti que la fuente del pecado es la ley. Dice, no me creas. Pablo de Tarso te dice a ti ¿Dónde eso. que está eso, Que la fuente del pecado es la ley. Yo creo que en Romano que está eso. Entonces, todo aquel que se crea sabio y que he entendido de este siglo va a decir eso. Hasta yo mismo lo dijera. Claro. Porque es como tú dijiste, si quita la ley de un día para otro, esto es un caos, claro, va a ser un caos, nos comemos con yuca aquí todito. Entonces las cosas no funcionan así. Es al paso. La gente tiene que saberlo. La gente tiene que saber primero cuál es el problema. La gente tiene que saber cuál es el problema. Para después para después tomar la otra opción, que es el mensaje, que es lo que venía aquí hablando Jesús. Exactamente. La gente pide descanso y Jehová le da reposo. Exacto. La misma gente la pide. Entonces, lamentable ese caso, de verdad. Yo me preocupé bastante porque mis hijos van a la escuela y van en el tren. O sea, eso pasó por otro lado, por allá, bien lejos del área, pero yo llamé a la esposa mía y le dije que si todo estaba bien. Y gracias a Dios sí, pero esos familiares de esa persona están devastados, a final de cuentas. No merecen eso. Causa del mismo sistema. Exacto, porque entonces a eso que nosotros ya decimos que está mal. es el resultado, ese es el fruto de la ley. El fruto de la ley. Nosotros lo estamos viendo. ¿Cuál es el fruto de la ley? Todo lo que está aconteciendo aquí en la tierra. Todo lo que sucede, todo lo que pasa. Exactamente. Entonces a eso era que Jesús le llamó a esa ley, que era Satanás, que era el diablo. Y ese mismo diablo es Jehová, el que rige aquí las naciones. ¿Y cómo él la rige? Con su ley. Con la ley de la tierra. Queríamos explicar sobre lo del rapto. Lo queríamos hacer estábamos indecisos en cómo hacerlo sin un video o un en vivo. Sabes que los videos son más específicos, pero el en vivo tiene más alcance y estábamos un poco indecisos, pero queríamos compartir eso con ustedes. Esperemos que les haya servido de algo. Y como siempre le decimos, cuando usted lea su Biblia, entienda y comprenda de que usted no está leyendo algo literal. No lo entienda literal porque no la va a entender como tiene que entenderla realmente. Así, gracias por su tiempo, de verdad. Le agradecemos mucho. Le mandamos mucha bendición y mucha energía positiva para usted y para su familia. Y nos veremos en el siguiente video, mi gente. Se me cuidan mucho y lo queremos, ¿ok? Que la pasen bien. Ya ustedes saben.